Bien amigos, hoy es 17 de agosto de 2020. Continúo entonces con estos estudios de imputación objetiva, dogmática jurídico-penal, ya con casuística, para que ustedes comprendan bien esta situación. Ante todo, pues ya mañana está cumpliendo una semana la masacre de los 5 adolescentes aquí en Cali y aún las autoridades no han manifestado nada al respecto. Esperemos que esto pues tenga prontamente unas responsabilidades ya penales por establecer. Por lo menos hay indicios allí de algunos aspectos que son relevantes para esta investigación, pero dejemos que esta investigación integral allí pues dé las respuestas a esta situación lamentable. Y como si fuera poco, pues la situación ahora con los estudiantes acá también masacrados en el Cauca. Lamentable esta situación para el país. Pensábamos que había disminuido esa violencia, pero creo que vamos en aumento y eso deja muy mal parado al presidente de turno y sus gobernantes. Una situación que nos pone a reflexionar realmente qué le está pasando a este país de Colombia. Muy bien, entonces, para ahondar más en razones sobre esta dogmática jurídico-penal, la imputación jurídica u objetiva, pues en esta oportunidad me voy a referir al radicado 22941, ese es del 20 de abril del 2006, con ponencia también del doctor Álvaro Orlando Pérez Pinzón, uno de los magistrados más autorizados en este tema, y creo que con casuística nos ha dado una explicación muy amplia sobre esta nueva figura, o pues para nosotros ya más entrada en vigor con la ley 599 de 2000 en el artículo 25. En esta ocasión, y dejo la puerta de antesala abierta para lo que sigue, porque también vamos a revisar voy a revisar un tema importantísimo, que es un caso en donde unos perros considerados pues furiosos, esos de extrema ferocidad, matan a una niña en una finca, y aquí entonces se trata todo el tema de comisión por omisión culposa, la posición de garante y la asunción del riesgo. Aquí sí ya concretamente el artículo 25 en ese numeral, pues en la primera posición de garante que señala cuando se asume el riesgo y dentro de ese ámbito de dominio. Entonces aquí vamos a mirar eso, porque pues normalmente conocemos la comisión por omisión por delito doloso, y es el caso concreto del radicado 35113 del 2014 de ponencia del doctor Eugenio Fernández Carlier, en el caso del general Humberto Uzcategui por la masacre de Mapiripán. Entonces son dos temas que en dogmática jurídica es importante y de alto interés en este espacio académico que estoy desarrollando. Entonces en esta ocasión pues es un caso que sucede en un condominio en Santa Marta. Estos hechos se remontan al 29 de marzo del año 97. En esa ocasión pues los padres viajan con sus hijos, una niña de 2 años, a un condominio en el Rodadero de Santa Marta, y allí en un momento en que el papá se baja a la recepción con su hija, la niña, en un descuido esta se ausenta y luego es hallada muerta en el fondo de un tanque que almacena agua, pues más conocido como aljibe. Había sido abierto porque diariamente tenían que estar midiéndole el nivel. Esto lo hacía la administradora, y el único obstáculo que se utilizaba para impedir que los transeúntes o propiamente los propietarios de este inmueble pues pasaran por allí era un escritorio y una silla.
Allí entonces, al otro día, pues se le coloca ya una rejilla. Y aquí viene entonces toda la responsabilidad penal en la que se indica a la administradora y se le juzga por ese homicidio culposo. Pero entonces la Corte Suprema de Justicia en esta ocasión casa y la absuelve a ella. Miremos entonces los aspectos jurídicos puntualmente. Sobre el instituto pues, de la imputación objetiva, a que me he hecho referencia ya, entonces dentro de uno de los criterios que hace más énfasis, por lo menos en los 3 casos precedentes que les he mencionado, el del asunto de el señor mayor de edad que se sube al bus y que en un giro por una imprudencia del conductor, pues sale y se mata a ese señor. El otro caso, el radicado posterior a ese, el que traté aquí fue el de un tracto camión en el que se invade el carril de un vehículo que venía unas personas conduciendo con estado de alicoramiento. Ahí también pues hice referencia a ese asunto del principio de confianza y también en relación con la autopuesta en peligro o la elevación también del riesgo. Y el otro caso que les mencioné fue el del retén. Eso ocurre para el 93, el caso del retén de la policía, en el que 5 personas van en un vehículo y violando pues el retén siguen adelante, y más adelante lo alcanza una patrulla de la policía y una de las personas que iba al lado del conductor se baja y le dispara causándole la muerte. Esas dos personas allí fueron procesados también por ese homicidio como cómplices. Entonces también miramos todo el tema de prohibición de regreso, el tema del principio de confianza y el asunto de la asunción del riesgo, posición de garante también. Huelga entonces indicar que en esta decisión voy a extraer lo más importante, donde he venido insistiendo que la imputación objetiva pues va relacionada porque en buena hora pues el artículo 9 de la ley 599 del año 2000 introdujo puntualmente cuando dice que pues para que la conducta sea punible debe ser típica, antijurídica y culpable, pero y dice a renglón seguido que la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. Allí entonces nace todos estos criterios que hemos revisado sobre la imputación objetiva, sobre la creación del riesgo jurídicamente desaprobado y la concreción de ese riesgo en el resultado. Los criterios entonces que se deben de tener en cuenta para determinar cuándo no hay una creación de un riesgo jurídicamente desaprobado, como son principio de confianza, las acciones a propios riesgos, la prohibición de regreso y el riesgo permitido, mientras que hay otros temas que se refieren ya a la concreción en el resultado, y esas son más puntualmente como la del fin de protección de la norma, la autopuesta en peligro, en fin. Entonces ya la Corte Suprema, y mire que en esta decisión vuelve el magistrado ponente Álvaro Orlando Pérez Pinzón y recaba las 5 decisiones que les voy a citar. El radicado 14124 del 21 de marzo del 2002, todo tema sobre principio de confianza. La radicación 16636 del 20 de mayo del 2003, que es el caso del señor que se sube al bus en estado de embriaguez y se cae. El radicado 17765 del 17 de septiembre del 2003. El radicado 12742 del 4 de abril del 2003, que es el caso del retén de la policía. Y el radicado 22511 del 11 de mayo de 2005. Bueno, en todo caso, pues la Corte Suprema dice que la causalidad entonces por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado, y que frente a esta situación entonces dice la Corte así: como es evidente, la simple relación de causalidad no es suficiente para concluir la responsabilidad penal de un procesado. A ello es menester agregar otras razones, entre ellas las que demostrarán que la consecuencia lógica es obra suya, o sea que depende de su comportamiento como ser humano. O, como se dice en el nuevo Código Penal, entonces, refiriéndonos a la Ley 599, que plasma aquello que desde mucho tiempo atrás se viene exigiendo, o sea, de que la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado.
Entonces en casos como el analizado, y en esta ocasión se refería la Corte al radicado 1636 del 2003, que es el caso del señor que se sube en estado de embriaguez al bus. En casos como en el analizado, la imputación jurídica u objetiva existe con su comportamiento, el autor despliega una actividad riesgosa. Va más allá del riesgo jurídicamente permitido o aprobado, con lo cual entra en el terreno de lo jurídicamente desaprobado y produce un resultado lesivo, siempre que exista vínculo causal entre los tres factores. Entendamos que cuando se refiere a un resultado lesivo, el artículo 11 de la Ley 599 establece que la antijuridicidad, que para que una conducta típica sea punible, se requiere que lesione o ponga efectivamente en peligro, sin justa causa, el bien jurídicamente tutelado por la ley penal. Entonces, dentro del mismo marco, la imputación jurídica no existe o desaparece si aún en desarrollo de una actividad peligrosa, el autor no trasciende el riesgo jurídicamente admitido o no produce el resultado ofensivo, por ejemplo, porque en el evento le es imputable exclusivamente a la conducta de la víctima. Para no olvidar entonces el tema de el carro cisterna en Tasajera, cerca pues en la costa atlántica, sobre lo que ocurrió recientemente y que lo calificamos como una autopuesta en peligro por parte de las personas que lamentablemente allí fallecieron. Entonces se dice que al principio de confianza se opone o prima sobre él el principio de defensa, también es conocido como principio de seguridad. Eso no es otra cosa que siempre debo pensar de que los menores de edad, los adultos mayores, personas que por ejemplo transiten sobre la vía, pues yo debo tener asumir un principio de seguridad de que esa persona no va a cumplir con el principio de confianza que normalmente esperamos, porque el principio de confianza obedece a que todos esperamos que nos regirnos frente al cumplimiento de la norma. Si usted como conductor debe hacer el pare de su vehículo cuando está sin señal de rojo, y la otra persona igualmente entonces también tendrá esa asunción de responsabilidad frente a las normas de tránsito para no generar entonces riesgos jurídicamente desaprobados. Entonces eso es muy importante allí, pero en este caso entonces consideró la Corte lo siguiente, dice: la administradora realizó las gestiones de cuidado que estimó oportunas y debía confiar en aquellos que igualmente realizarían las actividades dentro del ámbito de competencia de sus roles dentro del grupo. Lo que primero examina aquí es si la administradora tiene entonces algún tipo de responsabilidad, y se examinó si tenía posición de garante, y resulta de que ella tiene una posición de garante, sí, efectivamente, como administradora que es, pero también espera que ella se orienta por el principio de confianza, que espera que las demás personas, o sea, los quienes son copropietarios, también tienen una expectativa en relación con su rol. En este caso, por ejemplo, el papá, pues obviamente que ustedes ya hemos visto dentro de la competencia institucional o competencia pues el delito de infracción al deber, que se originan por esa comunidad de vida que se tiene. Y en este caso, entonces, el padre debe ser obviamente responsable frente a lo que pueda suceder, no solamente por atentado jurídico de terceros, sino también por asuntos referidos a la naturaleza. Entonces, el padre debe evitar eso. En esta ocasión, pues la encuentra dentro del contexto que analiza la Corte Suprema de Justicia varias cosas. Dice, mire, en primer lugar los copropietarios no habían hecho ni tácita ni expresamente insistencia de que se tomara precaución respecto a las medidas preventivas cuando se tenía destapado esa tapa de ese tanque o de ese aljibe. Entonces había como un consenso en general, la gente no decía nada al respecto, o al menos admitía como única situación de prevención la que había hecho la administradora, que era colocar unas sillas o un escritorio evitando que por ahí transitaran las personas, pero no se había hecho una exigencia más allá por los mismos copropietarios. Eso le decimos entonces que estaba dentro de un comportamiento como socialmente aceptado, y que no se exigió a la administradora para que cumpliera entonces con ese
para que no se fuera a dar ese resultado lesivo. Entonces allí también hay la situación en este caso, los mismos copropietarios también, que debieron pues obviamente exigir a la administradora que se tomara medidas al respecto. Y en relación con el padre ya concretamente, porque tiene posición de garante también, él debe obviamente prever todo lo que resulte en contravía de los intereses de su hija. Entonces, aunado a ello, pues dice la Corte Suprema que en síntesis el material probatorio demuestra que la acusada actuó con el deber objetivo de cuidado que le era exigible, que no creó ni incrementó el riesgo jurídicamente relevante y que en virtud del principio de confianza podía esperar que los demás fueran igualmente diligentes. Entonces reitera entonces la Corte, la administradora realizó gestiones de cuidado que estimó oportunas y debía confiar en que aquellos igualmente realizarían las actividades dentro del ámbito de competencia de sus roles dentro del grupo. Los progenitores eran garantes de la seguridad e integridad y en relación con quienes la procesada sí podía esperar que tuvieran una meridiana diligencia a favor de su familiar. Entonces, esas fueron las consideraciones así muy brevemente por parte de la Corte Suprema de Justicia, sin extenderme más allá de lo que estoy considerando puntual para estos casos. Hasta aquí entonces, para que ustedes observen pues pues muy puntualmente todo el asunto. Y mire que aquí tiene que ver esencialmente, de pronto diríamos, sobre delitos de carácter culposo. Sí, usted dirá, no, pero es que son de carácter esencialmente culposo. Sí, bueno, pero también frente a delitos dolosos también pues está la comisión por omisión, que ese es otro tema que pues veré más adelante o trataré puntualmente con algunos casos que les dije yo. En este asunto, por ejemplo, del general Humberto Uzcategui, comisión por omisión por esa posición de garante que tiene, que tenía en esa ocasión pues por la masacre de Mapiripán. Y ahora pues queda pendiente entonces para que miremos ese radicado que les dije, pues tome nota, el radicado 26409 del 4 de febrero del 2009, ese es de Sigifredo Espinosa Pérez sobre el caso de los perros, esos perros de características de extrema ferocidad. Muy bien. Hasta aquí entonces dejo esta exposición muy puntual y esperemos entonces a ver si ya se dan alguna noticia finalmente sobre el asunto exhaustiva investigación que está adelantando la policía y otras instancias, fiscalía, en el caso de los jóvenes masacrados acá en Cali. Ok, mis queridos amigos,